Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bienvenidos al episodio, el día 4 de la lectura de Immanuel Kant, la crítica de la razón pura. Hoy vamos a analizar la segunda parte de la lógica general o, correctamente dicho, la lógica trascendental. Entonces, lógica trascendental, título 2. Ya hemos dicho que la lógica general hace abstracción de todo contenido del conocimiento, es decir, de toda relación entre el conocimiento y el objeto, y que solo comprende la forma lógica de los conocimientos en todas sus respectivas relaciones. En una palabra, la forma del pensamiento en general. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la forma del pensamiento termina teniendo varios elementos: espacio y tiempo a priori como base, después los conceptos, las imágenes y todo lo que asociamos con tener un pensamiento, evidentemente. En este sentido, la forma del pensamiento es algo que podemos experimentar, o es algo que se puede desarrollar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos el origen de nuestro pensamiento. Por ejemplo, pregúntate ahora, ¿qué pienso? Y claramente va a haber un pensamiento predominante, y este pensamiento predominante tiene una forma de pensamiento, ¿no? Tiene esta forma de ser, que está constituida por creencias, ideas, memorias, recuerdos y demás, y claramente constituye un tipo de materialidad como una sombra, ¿no? En nuestra conciencia, y claramente Kant, cuando dice la forma del pensamiento, no solamente se refiere a esto, sino que se refiere a la forma lógica de cómo pensamos, ¿no? Por ejemplo, cualquier pensamiento que tenemos, por ejemplo, quiero comprar ese carro, tiene este pensamiento de forma lógica, de querer, carro, sujeto, predicado, comprar, ¿no? Y claramente tiene esta forma de SSP. Hay una forma lógica en toda forma de pensamiento. Entonces Kant quiere investigar esta forma lógica del pensamiento, pero lo va a investigar como si fuera material, ¿no? Por eso habla de la forma del pensamiento, y vamos viendo ahí cómo se va armando toda esta primera lógica trascendental. Esta lógica trascendental, que es diferente a la lógica general y que es diferente a la lógica pura, como dijimos antes en el anterior capítulo. Sigamos. Pero así como hay intuiciones puras, lo mismo que intuiciones empíricas, podría muy bien hallarse una diferencia entre el pensamiento puro y uno empírico de los objetos. Siendo así, acá hay que entender algo, ¿no? Objetos, ¿qué significa intuiciones empíricas? Intuiciones empíricas, por ejemplo, como tocar esta billetera. Toco esta billetera, es una intuición empírica porque la siento en la sensibilidad, pero hay que diferenciarlas de las intuiciones puras, que es este conocimiento que yo adquiero de espacio y tiempo, de conocer la billetera y conocer que estoy alzando la billetera. Eso es la diferencia de Kant, ¿no? Claramente hay dos formas de estar viviendo. Tú estás agarrando la billetera, pero como un tipo de intuición empírica, estás experimentando aquello, pero también hay un tipo de abstracción pura, donde espacio y tiempo se ha manifestado para que tú conozcas la billetera y puedas alzar la billetera y tener el pensamiento de alzar una billetera. O sea que es algo muy interesante, y no se separa de su pensamiento kantiano de que existe el mundo, las cosas en sí mismas, y el mundo fenoménico. Las cosas en sí mismas están, por así decirlo, más allá de espacio y tiempo, que estas dos formas a priori de nuestra sensibilidad, pero él nos está diciendo que ocurren
de esta misma acción, ¿no? Alza la billetera. Y entonces hay que hacer esta diferencia. Bueno, sí, espero esté entendiendo. Si no, puede escribir en los comentarios. Pero creo que estoy siendo preciso con lo que digo. Bien, siendo así, habría una lógica en que no se haría abstracción del todo el contenido del conocimiento, porque lo que solo contendría las reglas del pensamiento puro de un objeto, porque la que solo contendría las reglas del pensamiento puro del objeto excluiría todos los conocimientos cuyo contenido fuera empírico. O sea que si pensamos que las cosas y fenómenos se construyen primero y claramente no las experimentamos, no habría esta relación, ¿no? De estar al mismo tiempo espontáneamente conociendo el mundo. Y dice lo siguiente: esta lógica investigaría también el origen de nuestro conocimiento de objetos, como les decía antes, ¿no? Trate de investigar la lógica detrás de la forma del pensamiento. La forma del pensamiento es esta materialidad que él puede estudiar. Entonces, esta lógica investigaría también el origen de nuestro conocimiento de objetos, en tanto que no procediera de los mismos objetos. O sea, que esos objetos no están expuestos en el mundo, sino que es como espacio y tiempo están co-construyendo la realidad para nuestro conocimiento, están manifestando de esa forma. La lógica general, en cambio, no tiene por qué ocuparse con este origen del conocimiento y solo se limita a examinar nuestras representaciones bajo el punto de vista de las leyes con el que el entendimiento las emplea y reúne entre sí cuando piensa. Poco le interesa que esas representaciones tengan su origen a priori en nosotros o que hayan sido dadas empíricamente. Únicamente se ocupa en la forma que el entendimiento pueda darlas, sean las que se quieran, por otra parte las fuentes de donde puedan proceder. La lógica general, que es la lógica que la ciencia usa, no se pregunta por la construcción de la realidad misma, ¿no? Por cómo nosotros lógicamente construimos las cosas del mundo, o por cómo se construye la realidad empíricamente, experimentalmente y abstractamente en nosotros. Claro, ya pasamos más de 200 años y claramente se hacen investigaciones, ¿no? Pero lo curioso de esto es que con la teoría de las supercuerdas y el experimento de la rendija, la teoría cuántica, existe un tipo de apertura de conocimiento donde el observador afecta al observado, ¿no? Y claramente no podemos asociar a profundidad esto, pero podemos decir que existe cierta influencia que nosotros tenemos por medio del lenguaje en la construcción de la realidad, o en la construcción, en el sustento de la realidad, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Y esto es un ejercicio que muchos se hacen, ¿no? Imagínate que todo lo que está en tu habitación ahora mismo es un producto de una imaginación que alguien tuvo para construir una mesa, un celular, todo. Claramente es puramente idealista, pero es experimental a la vez, ¿no? Y evidentemente cuando Kant dice esto, constituye también esta forma cultural de vivir en el mundo, pero a la vez una forma ontológica de cómo nosotros no nos preguntamos por qué creemos que o por qué un triángulo tiene 3 lados siempre y en todo lugar. ¿Cuál es la lógica detrás de todos estos procesos axiomáticos, o estos procesos que los vemos como creencias verdaderas con justificación, o creencias verdaderas que no necesitan justificación, para ser precisos? Entonces, sigue diciendo: debo hacer aquí una observación que tiene mucha importancia para lo que sigue y que es preciso no olvidar un instante. La palabra trascendental no conviene a todo conocimiento a priori, sino solo aquel mediante el cual conocemos que ciertas representaciones, intuiciones o conceptos no son aplicables o posibles
más que a priori, y como lo son, puesta la palabra designa la posibilidad del conocimiento o de su uso a priori. A priori, intuiciones o conceptos no son aplicados o posibles más que a priori. O sea, conviene a todos los conocimientos a priori, pero no en el sentido de representaciones que puedan ser aplicables o posibles en nuestro entendimiento y en la realidad, sino que dice trascendental como conocimiento a priori de algo que está sustentando incluso la posibilidad de querer conocerlos a priori. Vamos a repetir, la palabra trascendental no conviene a todo conocimiento a priori. No conviene a todo conocimiento a priori. O sea que, por ejemplo, espacio y tiempo son conocimientos a priori, evidentemente que se manifiestan, o sea que podemos entender. Y a priori es mucho más amplio. O la palabra trascendental es mucho más amplio. Si no, bueno, es igual, ¿no? Si no, solo aquel mediante el cual conocemos que ciertas representaciones como la intuición sensible de la sensibilidad, espacio y tiempo, o conceptos como democracia, todo el concepto que tenemos, no son aplicadas o posibles más que a priori, y como son, pues esta palabra designa la posibilidad del conocimiento o de su uso a priori. Acá lo que trata de decir es que cómo se fundamenta la parte del juicio más la parte de las categorías, o sea, de cómo se construye la lógica interna mía para conocer la lógica externa de todo lo que vemos. Esto significa trascendental. Eso es lo trascendental, porque eso es un tipo de conocimiento a priori, pero no solo de intuiciones y conceptos, o sea, de cómo experimento el mundo o de cómo conozco el mundo, sino de cómo se va construyendo el mundo, de cómo se va manifestando el mundo, pero también se va reconfigurando en mi conciencia el mundo. Bien, sigue diciendo: de esta suerte no son representaciones trascendentales el espacio ni cualquier determinación geométrica a priori del espacio, como dijimos antes, y solo puede tener el nombre de trascendental el conocimiento del origen no empírico de esas representaciones y de la manera con que puedan referirse a priori a objetos de la experiencia. Así, también será trascendental la aplicación del espacio a los objetos en general y empírica, cuando se limitará únicamente a objetos de los sentidos. Es lo que les decía, ¿no? El conocimiento trascendental es este conocimiento que abarca mucho más que espacio y tiempo, porque es la co-construcción de cómo vamos experimentando y se va relacionando lo que yo tengo en mi cómo funcionan mis categorías del juicio, mientras cómo también funcionan las categorías de la realidad. En esa co-construcción, en ese intermedio, en esa intercepción, se encuentra lo trascendental, porque es la parte que me permite conocer, pero es la parte también que me permite experimentar del mundo. Y claramente esto es algo muy revolucionario para su tiempo, ¿no? Y claramente es muy disruptivo también, ¿no? Para los empiristas y para los racionalistas. Por eso la teoría de Kant es una teoría del constructivismo, o la denominan así en psicología, constructivismo, porque no resuelve, sino que aborda el problema del empirismo y el problema del racionalismo. Bien, sigamos. La diferencia de lo trascendental y lo empírico pertenece, pues, tan solo a la crítica de los conocimientos y en nada respecta a la relación de esos conocimientos con sus objetos, de la cosa en sí misma, porque recordemos que lo empírico es lo que podemos tocar, pero lo que podemos tocar no es la cosa en sí misma. La cosa en sí misma se encuentra fuera de nuestro alcance de conocimiento y claramente tiene una relación con cómo yo estoy conociendo aquello que estoy tocando. Evidentemente aquello que estoy tocando es sensible, es experimentable, pero es sensible, experimentable en el tiempo. Tiempo y espacio se manifiestan en uno mismo, que la cosa en sí va representando a ese espacio y tiempo para que yo imprima o para que yo perciba aquello. Entonces, si no hacemos
desde antes la idea de una ciencia pura del entendimiento y del conocimiento racional por el que pensamos objetos completamente a priori es solo para el caso en que existan conceptos que se refieran a priori a objetos, no como intuiciones puras o sensibles, sino únicamente como actos del pensar puro, que por consecuencia son conceptos seguramente, pero conceptos cuyo origen no es empírico ni estético. Semejante ciencia que determine el origen, la expansión y el valor objetivo de esos conocimientos se llamará la lógica trascendental, pues a la vez que solo se ocupan con las leyes del entendimiento y la razón, por otra parte solo tendría que ver con objetos a priori y no con la lógica general, con objetos o con conocimientos empíricos o puros, sin distinción ninguna. Para entender la lógica trascendental, imagina un cuadro que existen cuatro variantes, ¿no? Vamos a explicar esto más adelante, pero quiero que imagine este ejercicio práctico para entender a Kant. En una variante, en la izquierda de su imaginación está cantidad, cualidad, relación y modo. Y al otro lado está también cantidad, relación, cualidad y modo. Cantidad, cualidad, relación y modo. Y en ambos hay dos cuadros. Una va a corresponder a cómo piensas tú, a ese SP. Todos piensan en totalidad, por ejemplo, ¿no? Todo, hay un sentido del pensamiento en general, o una lógica general, ¿no? Toda causa tiene ese efecto. Y en el otro lado hay también las categorías de la realidad que se manifiestan en el mundo físico. Por ejemplo, la pluralidad. Hay cosas plurales, hay cosas singulares. Entonces estas categorías de la realidad corresponden a categorías del juicio. O sea, se relacionan estas dos categorías y en esa relación existe una co-construcción. Pasa de la lógica a la ontología. Pasa de cómo pensamos a cómo experimentamos. O sea, soluciona el problema. Del racionalismo al empirismo y del empirismo al racionalismo, y esa relación que existe en el medio, esta conexión que hay entre esas categorías que son simultáneos y similares, que como vamos a ver más adelante, corresponde a la lógica trascendental. Eso lo denomina lógica trascendental, porque no solo nos habla de estos conocimientos empíricos de las categorías del entendimiento, de las categorías de la realidad, que son sensibles y empíricas, que son a posteriori, que son analíticas y demás, sino que también nos habla de estas categorías a priori de nuestros juicios que tenemos nosotros. Pero a la vez estas categorías de la realidad también corresponden a la forma en cómo pensamos. Pone límites en el pensamiento, límites en la forma en que experimentamos. No podemos experimentar algo, por ejemplo, no podemos experimentar algo que nunca racionalmente hemos concebido, y claramente eso está diciendo Kant. Y claro, muchos filósofos le van a poner un límite acá le ponen un techo. Le ponen un techo que nosotros le vamos a sacar ese techo, ¿no? Sin embargo, ese es el pensamiento de la lógica trascendental. Bien, vamos a seguir. Capítulo 3 de la lógica trascendental. Y hablamos del capítulo, la parte del capítulo 1, el capítulo 1 de la lógica trascendental, de la segunda parte de la doctrina de los elementos, ¿no? De la doctrina trascendental de los elementos. En la primera parte hablamos de la lógica general, ahora hemos hablado de la lógica trascendental y ahora vamos a hablar de la división de la lógica general en la analítica y la dialéctica. 3. De la lógica general en analítica y dialéctica. ¿Qué es la verdad? Se pregunta acá, o sea, textualmente, literalmente. Con esta tan antigua como célebre pregunta se creía poner en gravísimo aprieto a los lógicos, obligándolos a caer en la logimática más deplorable, o a confesar su ignorancia y asimismo por consiguiente toda la vanidad de su arte. La definición del nombre verdad, de que es la conformidad del conocimiento con su objeto, ya está admitida y supuesta en esta obra, pero lo que se desea saber es el criterio general y cierto de todo conocimiento. Ojo, aquí Kant nos muestra que la verdad ya está prefija en el texto.
en la lógica trascendental, evidentemente, que es lo que trata de estudiar, bueno, que es lo que analiza para estudiar los a priori, los juicios sintéticos a priori, que corresponde a la parte del bien, como diría Platón, ¿no? Porque recordemos que Platón había concluido, había dejado el conocimiento del episteme de la verdad en creencia verdadera justificada. Llega hasta ahí Platón, pero Kant entra mucho más profundo, como vimos, ¿no? Toma la física, la lógica, y nos invita a pensar cómo la lógica trascendental habla o se aplica a principios a priori del entendimiento, a priori de la realidad incluso. En nuestro conocimiento, evidentemente, y claramente esto hace que mencione que ya conoce la verdad, ya está implícito en el texto la verdad, y claro, nos habla del nómeno como verdad, bien, o como la cosa en sí misma, ¿no? Y claramente trata de estudiar alrededor de qué hay en esa cosa en sí misma, cómo se manifiesta esa cosa en sí misma, todo lo que se refiere a la cosa en sí misma, pero sin llegar a conocer la cosa en sí misma, ¿no? Y claramente la verdad corresponde a saber todo este marco holístico, todo esta casa que rodea al nomen, a la cosa en sí misma. Y evidentemente con la lógica trascendental, con toda esta libro de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, ya puede construir alrededor de esa verdad una estructura lógica que nos hace, que nos muestra con el entendimiento, evidentemente, en su libro. Entonces, continúa: a saber lo que racionalmente puede pedirse, es por sí solo prueba harto evidente de cordura y talento, porque si la pregunta es absurda en sí y requiere respuestas ociosas, no solo deshonra al que la hace, sino que a veces produce el inconveniente de precipitar en el absurdo al que sin pensar responde, y dar de esta suerte el triste espectáculo de dos personas que, como decían los antiguos, ordeña la una la ubre mientras la otra sostiene la criba. Evidentemente, cuando dos personas hablan de la verdad en sentido vulgar, por así decirlo, no corresponde, bueno, claro, no entienden esta parte de los a priori de toda la filosofía kantiana, ¿no? Bueno, no exactamente la filosofía kantiana, pero de la profundidad que existe en la lógica de las matemáticas y la lógica del pensamiento, en la estructura del pensamiento, en la forma del pensamiento, toda esta parte profunda que existe en estas dos, en los juicios sintéticos a priori, en síntesis, pero claramente hay personas que llaman a la verdad muchas cosas, ¿no? Se habla de la verdad como muchas cosas y critica esto Kant, ¿no? Porque como podemos ver, acabamos de empezar Kant y vemos lo profundo que es el pensamiento de Kant, y también vemos lo sustentado que es el pensamiento de Kant. Sus propios términos, las propias palabras que usa Kant, corresponde a una persona muy ávida en el arte de la introspección, en el arte del análisis, en el arte filosófico, y por eso Kant es muy apreciado en la filosofía. Bien, aunque muchos también no lo consideran, ¿no? Dicen que su lenguaje es poco claro, pero sin embargo vemos como Kant nos invita, nos da ejemplos y va paso a paso también, ¿no? Y se responde a sí mismo también. Eso es muy importante en los filósofos. Bien, entonces vamos a seguir. Pero aclarando esto, ¿no? La verdad es algo mucho más profundo. Es la parte que corresponde a la realidad última de todo entendimiento, ¿no? A la raíz, al origen de la comprensión incluso. Yo siempre he dicho que, bueno, no siempre he dicho, ¿no? La verdad es lo más grande que uno puede imaginar. Incluso no abarcaría el concepto de la experiencia de la verdad. La verdad es algo que no se puede hablar de esta, ¿no? Se tiene que dar los pasos o las guías para que conozcan la verdad las personas.
la verdad se revela por medio de ella misma, ¿no? Y claramente hay una profundidad en esto que si hablamos de esto vamos a confundir toda la crítica de la razón pura. Ya hablaremos seguramente más adelante en uno de mis libros sobre la verdad. Bien, entonces vamos a seguir ya. Si consiste la verdad en la conformidad, o sea, estar de acuerdo de un conocimiento con su objeto, lápiz con este objeto lápiz, este objeto debe por esto ser distinguido de todos los otros, ser único y diferente por el mismo concepto y la misma referencia de la materialidad de ese concepto, ¿no? Que es el objeto. Pues un conocimiento es falso si no conforma con el objeto a que hace relación. Si no concuerda con este objeto, básicamente no hay no hay este tipo de conocimiento. No se constituye conocimiento cuando no hay una relación de simultaneidad. Por más que de otro modo contenga algo que pueda servir para otros objetos, o sea, la misma característica, ¿no? La tinta, por ejemplo, o la parte, la tapa o el color incluso. Así un criterio general de la verdad valdría sin excepción de objetos para todos los conocimientos. O sea, la verdad puede sustentar cualquier conocimiento, valdría para sustentar cualquier conocimiento, sin excepción de objetos. O sea, conceptos valdría y también objetos. Más como entonces se haría abstracción de todo contenido del conocimiento, de su relación con el objeto, y la verdad precisamente a este contenido respecta, claramente se ve que es todo punto imposible y hasta absurdo pedir un signo distintivo de la verdad de este contenido del conocimiento, y que por consiguiente no podrá encontrarse una marca suficiente y a la vez universal de la verdad. Como mencioné antes, no se puede llegar a la verdad por medio de explicación, es una experiencia. Y como ya antes hemos llamado al contenido del conocimiento su materia, al contenido del conocimiento, el concepto de lápiz tiene su materia lápiz, es lógico decir que encierra una contradicción el querer buscar un criterio universal para la verdad del conocimiento de la materia. O sea, no podemos buscar un conocimiento universal del objeto de algo que está físicamente acá, pero a la vez se sustenta con algo del entendimiento, con un criterio universal, ¿no? Porque esta mesa es diferente a cualquier mesa que vamos a ver en la vida, pero el concepto universal de mesa, por ejemplo, es general para todos, y claramente, básicamente no podemos encontrar la verdad físicamente. O conocer la verdad físicamente, pero tampoco en los conceptos. En este sentido solo podemos conocer la estructura de la que está rodeada esa verdad, que sería básicamente toda la doctrina de la crítica de la razón pura. Yo llamaría, porque hay muchos filósofos que hablan de esto, ¿no? Bueno, no de esta forma específica de constructivismo, de racionalismo y del empirismo, sino que de la forma de la comprensión, el origen de la comprensión, ese es el término, el origen de la comprensión, la lógica detrás de las matemáticas y todo ese componente abstracto muy fino que nos llevaría al conocimiento del bien de la verdad. Y sin embargo, Kant hace algo muy interesante, ¿no? Que nos aproxima como a barandas o a miradores donde se puede llegar a ver la manifestación de la verdad en último punto, incluso, ¿no? Podremos decir la manifestación de la verdad o la manifestación del nómeno en último punto, pero no al nómeno mismo. Y esta conclusión también yo he llegado a esta conclusión en filosofía contextual, ¿no? Llegamos a este conocimiento de la manifestación del nómeno o de la verdad, pero no es la verdad, sino que es lo que nos aproxima a esta. Y cuando nos aproximamos a esta y estamos en ese estado de aproximación, tal vez de repente podamos experimentar la verdad como un deslumbramiento de la verdad. Y claramente eso es lo que he querido con ese libro, pero es lo que también quiere Kant.
con toda la crítica de la razón pura, pero recordemos que Kant venía de una tradición completamente estricta, de una tradición muy profunda, ¿no? Con filósofos que ya tenían este renombre, este sistema filosófico, que hablaban de lógica, estética, ciencia, filosofía de la naturaleza, que corresponde a la ciencia de ética, y entonces Kant también tenía que dar un sustento fuerte para hablar de la verdad, que básicamente en este libro, bueno, no dice explícitamente esta es la verdad, sino que nos da estos miradores para poder apreciar esta manifestación de la verdad. Pero esta manifestación de la verdad no es la verdad misma que se manifiesta como ella misma siendo ella, sino que es la manifestación de la consecuencia de entender y comprender aquella verdad. O sea, es un tipo de filtro. Existe un doble filtro para la verdad. La verdad misma, que se proyecta ella misma, y la verdad en sí misma, que es esa, y la consecuencia de esa verdad, que es nosotros la experiencia, espacio-tiempo y todo lo que podemos conocer, o sea, el origen de la comprensión. Y en este sentido vamos a seguir. El criterio puramente lógico de la verdad, a saber, la conformidad del conocimiento con las leyes universales y formales de entendimiento y la razón, será pues la condición sine qua non, es decir, negativa de toda verdad, pero más lejos no puede ir la lógica, ni tampoco hallar piedra alguna de toque que le indique el error que alcanza al contenido y no a la forma. La lógica general descompone pues en sus elementos toda la obra formal del entendimiento y la razón. Nos presenta como principios toda apreciación lógica de nuestro conocimiento, y esta parte de la lógica puede dársele el nombre de analítica, y es de esta suerte la piedra de toque de la verdad, aunque negativa, puesto que es menester juzgar y comprobar la forma de todo conocimiento según estas reglas, antes de examinar su contenido, para ver si en relación al objeto contiene alguna verdad positiva, mas no basta en modo alguno para decidir sobre la verdad material objetiva, una verdad objetiva del conocimiento. La forma pura del mismo, del conocimiento, claro, por mucho que concuerde con las leyes lógicas, nadie puede aventurarse con la lógica solo a jugar objetos ni afirmar nada sin antes haber hallado independientes de ella manifestaciones fundadas, salvo el pedir enseguida a las lógicas leyes de su uso y encadenamiento en un todo sistemático, o mejor aún, el someterlas simplemente a esas leyes. Pero hay tanto de seductor en la posesión del precioso arte de dar a todos nuestros conocimientos la forma del entendimiento, por muy pobre que su contenido pueda ser, que esta lógica general, que solo es un canon del juicio, se convierta en cierto modo en órgano que se utiliza para sacar afirmaciones objetivas, al menos aparentemente, cometiendo así un verdadero abuso. Toda lógica general por órgano tiene el nombre de dialéctica, por diferente que sea la significación dada por los antiguos a esta palabra de las nuestras. Se puede, sin embargo, deducir del uso que realmente hacían, que la dialéctica para ellos era solo la lógica de la apariencia, es decir, el arte sofisticado, propio para dar su ignorancia a sus artificios preconcebidos el barniz de la verdad, tratando de imitar el método fundamental que prescribe la lógica en general y auxiliados de la tópica para dar curso a las más vanas alegaciones. Mas conviene repetir, y es una advertencia que si así tiene de segura como de útil, que la lógica general considerada como órgano es siempre una lógica de apariencia, es decir, dialéctica, porque no nos enseña nada sobre el contenido del conocimiento y solo se limita a exponer las condiciones formales de la conformidad del conocimiento con el entendimiento, condiciones que por otra parte son
por completo indiferentes a los objetos. Resulta que la pretensión de servirse a esta lógica como de instrumento, o sea, de órgano, para extender y aumentar los conocimientos, solo se para en una pura charla, con la que se afirma o se niega lo que se desea, con la misma apariencia de la razón. Tal enseñanza está totalmente en oposición a la dignidad de la filosofía. Así pues, es justo aplicar el nombre de dialéctica a la lógica, entender con ella una crítica de la apariencia dialéctica. En este sentido es como aquí comprenderemos. Bien, evidentemente, antes de entrar a profundidad acá, a conocer el nómeno, bueno, no conocer el nómeno, conocer la estructura o los parantes que nos van a hacer ver el nómeno en manifestación, que nos dice que primero hay que conocer las cosas en sí mismas, o sea, esta lógica dialéctica. Bueno, cuando dije las cosas en sí mismas, no me refería a lo que llamaban como el nómeno de las cosas en sí mismas, sino me refería a los objetos en sí, ¿no? Que son objetivos y que están por todo lado, los objetos materiales. Y claramente nosotros por dialéctica pensamos en una tesis, en una síntesis, en una antítesis y luego una síntesis. Claramente esto es parte de un tipo de lógica de la apariencia. Por ejemplo, en capitalismo, tesis, síntesis, socialismo y antítesis, socialismo y síntesis, un estado social capitalista, por ejemplo, ¿no? Y comunitario, podemos denominarle también un estado comunitario. Entonces estas síntesis básicamente no entran a profundidad de lo que está en medio de la antítesis y la tesis, y claramente tienen estas respuestas prefijas. Por eso habla de preconcebido, ya está preguiado por nuestros juicios, por nuestros prejuicios. Y evidentemente lo que no está guiado por el prejuicio es la parte que está en medio de la tesis y la antítesis. Por eso en filosofía contextual decía que en un pensamiento que tenemos sobre cualquier cosa, y venía otro pensamiento, pero era una relación del primer pensamiento que teníamos. Y claramente eso sucedía miles de veces, llegando a síntesis, pero la síntesis era otro pensamiento diferente al que teníamos antes. Y claramente en la intersección, en el medio de esa tesis antítesis, se encontraba la parte lógica que no podíamos entender, la parte pura de la lógica, o el origen de la comprensión, o el origen del entendimiento que quería estudiar Kant. Y básicamente pasa lo mismo, ¿no? Pues Kant nos explica primero que mucho de la ciencia dialéctica que ha formado o que se ha consolidado con el desarrollo de esta lógica analítica, de la lógica de la lógica en general, ¿no? De esta lógica que se usa en la ciencia, que se usa en la matemática, en la matemática. No tanto en geometría. Hay distintos tipos de matemática, ¿no? La aritmética es diferente de la geometría, pero tiene ciertos principios lógicos, pero hay ciertos principios también que son axiomas, y que evidentemente en aritmética también tienen estos diferentes axiomas, pero en geometría son propios de esta rama, ¿no? Pero podemos llegar a la respuesta 5 si hacemos otra fórmula. Pero no podemos llegar a un triángulo, tiene siempre 3 lados, ¿no? No puede haber otro axioma que ese, y claramente se divide. Entonces aquí hay un tipo de lógica que nos sirve para las ciencias, que nos sirve para lo aparente, y básicamente cada uno nos dice esto, ¿no? Porque el problema acá es la ciencia. El problema se ha basado en la co-construcción de la ciencia, ¿no? Cuando los racionalistas decían que primero estaba el yo, como yo pienso, luego existo, y luego de pensar y existir se construía la ciencia. Evidentemente había un tipo de racionalismo donde la certeza estaba en el individuo, ¿no? Pero llegan las matemáticas y te dicen, ¿no?, que no puedes engañar a tus sueños. Descartes, tú que duermes, no puedes decir que en tu sueño 2 más 2 es 5,
2 más 2 siempre va a ser 4, incluso si estás durmiendo, no puedes engañar a la lógica. Y claramente Descartes usa esto para la cuarta meditación, para la cuarta meditación, que es la existencia de Dios. Y tiene 6 meditaciones. Y en ese sentido, Descartes justifica que Dios no puede engañarme porque es un ser perfecto, y el ser perfecto no engaña, y siempre dice la verdad. Entonces la matemática es algo verdadero, pero tiene como sustento a Dios. Y en este sentido vienen los empiristas y claramente tienen esta otra perspectiva, ¿no? De que la razón, al ser objeto de varias hipótesis, de varias formas de lenguaje impreciso, puede llegar a confundirnos, pero los sentidos, lo que experimentamos con los sentidos, no puede engañarnos. Y básicamente dicen los racionalistas lo mismo, ¿no? Para contrarrestar al empirismo. Sin embargo, el empirismo tiene esa característica de lógica de las causas, ¿no? Por ejemplo, vemos con Hume, que Hume nos dice que no realmente vemos las causas, sino que tenemos este hábito de percibir causas. Pero esta percepción es experiencia. Evidentemente, la percepción por ello es primero. O la percepción es lo que nos puede hacer conocer las causas. Y entonces vimos con la estética trascendental como Kant agarraba este concepto y también agarraba el concepto de los racionalistas, de pensar en que había algo que sustentaba todo, y claro, llega a la conclusión de que espacio y tiempo son dos formas a priori de la sensibilidad, son como el software. Pero decir software es algo mucho más entendible, ¿no? Tenemos el software de la computadora que hace que funcione todo esto, básicamente, pero sin ese software no funcionaría. Lo mismo pasa con espacio y tiempo. Tenemos ese espacio y tiempo que nos hace permitir experimentar las cosas y conocer las cosas. Y en este sentido, ¿no? Entonces Kant dice que esta lógica de la dialéctica, o la lógica en general que usan las ciencias, es una apariencia. Claramente es una apariencia porque no está estudiando el software en sí, está estudiando la manifestación del software, está estudiando lo que aparece en la pantalla, lo que aparece en la experiencia. Bien, una vez entendido, vamos a seguir con el siguiente título, que es la división de la lógica trascendental en analítica trascendental y dialéctica trascendental. Y es un poco mucho más preciso, pero acá hay una idea clave. De hecho, en todo esto hay ideas claves, bueno, ya las tengo anotadas. Sin embargo, son técnicas, ¿no? Son técnicas para un fin en especial. Bien, vamos a seguir. 4. División de la lógica trascendental en analítica trascendental y dialéctica trascendental. O sea, en esta parte que se está acercando más bien a la cosa en sí misma, ¿no? Que se está queriendo sustentar la estructura que nos permite conocer la cosa en sí misma, no la cosa en sí misma, que nos permite experimentar la manifestación de la cosa en sí misma. Pero una manifestación, ya dijimos que tiene 2 filtros: la manifestación que se expande a sí misma como ella siendo manifestación de ella, y la manifestación en sí misma, ¿no? Y luego está la experiencia o esta forma de representación de esa manifestación. Bien, vamos a seguir. En la lógica trascendental aislamos el entendimiento, lo dejamos solito el entendimiento ahí, como la sensibilidad en la estética trascendental. Sensibilidad en la estética trascendental, espacio y tiempo, y cómo percibimos espacio y tiempo, lo dejamos solito ahí quédate. Y solo tomamos en nuestro conocimiento la parte del pensamiento que solo tiene su origen en el entendimiento. Solo tomamos de nuestro conocimiento todo lo que ha adquirido este sujeto, toda la parte memorística, por así decirlo, del pensamiento, que solo tiene su origen en el entendimiento. Hasta ahí queda claro. Pero hay antes el uso de ese conocimiento puro. Claramente, por una condición donde los objetos se han aplicado a la experiencia, se han aplicado a la intuición, se han aplicado a este entendimiento, ¿no? Que lo hemos aislado. Luego dice,
es una analítica trascendental y a la vez una lógica de la verdad. Ojo, aquella parte de la lógica trascendental, no analítica, sino lógica, que trata de los elementos del conocimiento puro del entendimiento, que trata de los elementos del conocimiento puro del entendimiento y de los principios, sin los cuales ningún objeto puede ser pensado, porque ningún conocimiento puede estar en contradicción con ella sin perder al propio tiempo todo su contenido, es decir, toda la relación con un objeto y por consiguiente toda la verdad. Mas, como es tan atractivo servirse de esos conocimientos y de esos principios puros del entendimiento sin valerse para nada de la experiencia, aún está saliendo de sus límites, no obstante ser la única que puede darnos la materia, objetos, a que esos conceptos puros se aplican. Se corre el peligro de hacer por medio del vano razonamiento, un uso material de principios simplemente formales del entendimiento puro y de juzgar indistintamente sobre objetos que no nos han sido dados y que probablemente nunca se nos darán. ¿Qué está diciendo Kant? Kant dice, dejemos solo al entendimiento, a esta lógica trascendental, aislémosle de cómo funciona, o sea, espacio y tiempo en la manifestación de la conciencia y como conocimiento, como percepción de las cosas, o como el sujeto que conoce las cosas, y dejemos el entendimiento suelto, ¿no? O sea, este tipo de sensibilidad en la estética trascendental, la parte sensible en la que se manifiesta espacio y tiempo, y va a construir las cosas que va a conocer. Dejémosle sola ahí el entendimiento, y este entendimiento va a querer conocer la verdad y se va a encontrar con una analítica trascendental y a la vez una lógica de la verdad, ¿no? De cómo ésta va a poder conocer aquella verdad que se está manifestando, se está representando, pero a la vez esta no va a poder sustentarla con un conocimiento objetivo y material, o con un objeto de materia. Entonces por eso dice, se corre el peligro de hacer por medio de vanos razonamientos un uso material de principios simplemente formales del entendimiento puro, porque no habría algo material que sustente aquello que está conociendo el entendimiento purito solito, y de juzgar indistintamente sobre objetos que no nos han sido dados y que probablemente nunca se nos darán. Bien, entendido esto, continúa diciendo, si la lógica pues no debe ser más que un canon que solo sirve para jugar el uso empírico de los conceptos del entendimiento, es un verdadero abuso querer hacer pasar por un órgano. O sea, cuando se refiere a órgano se refiere como un uso universal de la lógica. Un órgano ilimitado, y el lanzarse con solo el entendimiento puro a formar juicios sintéticos sobre objetos en general y decidir y pronunciar algo sobre ellos. O sea, estaba criticando básicamente a los racionalistas, ¿no? Ya criticó a los empiristas y ahora va a los racionalistas. La segunda parte de la lógica trascendental debe pues ser una crítica de esta apariencia dialéctica. Sí, se lleva el título de dialéctica o de dialéctica trascendental. No es como el arte de suscitar dogmáticamente esta apariencia, arte por desgracia harto extendido de la fantasmagoria metafísica, sino como crítica del entendimiento y de la razón en su hiperfísico, en su uso hiperfísico, propia para descubrir la falsa apariencia que encubre sus vanas pretensiones y para sustituir su ambición desmesurada de hallar el conocimiento y extenderlo por leyes trascendentales con un juicio que se limita a comprobar el entendimiento puro y a preverle de las ilusiones sofisticadas, ¿no? O sea, que nos dice que existe una lógica que hay que estudiar para, una vez estudiando esta lógica de cómo nosotros adquirimos espacio y tiempo, de cómo nosotros conocemos las cosas en sí mismas, lógicamente y ontológicamente, una vez comprendiendo esto, vamos a poder
adentrarnos en el estudio de aquella lógica que está sustentando esta manifestación que está ocurriendo en la verdad. Una vez dicho esto, tenemos claro lo que va a hacer Kant, que es hablarnos de las categorías del juicio y las categorías de la realidad o del entendimiento. Claro, vamos a dar un pequeño adelanto de qué son las categorías del juicio y el entendimiento. Las categorías del juicio, como dije en la otra sesión, son las categorías que nosotros tenemos para pensar, para pensar lógicamente. Siempre pensamos en términos de cantidad, cualidad, de relación y modalidad, ¿no? Cantidad como unidad, pluralidad, totalidad, cualidad como realidad, negación, limitación, relación como sustancia, accidente y básicamente causalidad, dependencia y demás. En este sentido, hay otras categorías del entendimiento que corresponden a estas categorías del juicio y claramente está sustentando la lógica trascendental. La lógica trascendental que va no en contra de la lógica analítica o la lógica general que era usado por los empiristas y también por los racionalistas, sino que es una lógica que tiene esta relación entre las categorías del juicio, o sea, cómo pensamos y cómo se manifiesta la realidad. Entonces trata de resolver cómo se manifiesta la realidad, pero también trata de resolver cómo nos manifestamos o cómo nosotros pensamos lógicamente. Y claro, acá en su última, en la primera división que hace, nos habla de la lógica trascendental y de la analítica trascendental, ¿no? Entonces nos dice, esta analítica es la descomposición de todo nuestro conocimiento a priori en los elementos del conocimiento intelectual puro, es decir, tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Que los conceptos sean puros y no empíricos, a priori. 2. Que no pertenezcan ni a la intuición ni a la sensibilidad, sino al pensar y el entendimiento. Recordemos que intuición y sensibilidad para Kant es este universal y necesario, ¿no? Más allá de la experiencia. O sea que el pensamiento y el entendimiento corresponden a esta parte que entiende y experimenta las cosas. Claro que experimenta aquella lógica que está sustentando que ella misma funcione como tal. 3. Que sean conceptos elementales y bien diferentes de los derivados o de los que son compuestos elementales, lo más básico. 4. Que su cuadro sea completo y que abarque todo el campo del entendimiento puro. 4. Que su cuadro sea completo y que alcance todo el campo del entendimiento puro. Y nos dice lo siguiente: esta perfección de una ciencia no puede ser auditada o admitida con toda confianza si ella no es más que un agregado formado por repetidas tentativas. Para alcanzarla se necesita la idea del todo del conocimiento intelectual a priori y de la determinación o de la determinada división que se haría de los conceptos que la componen. En una palabra, la compenetración en un sistema. El entendimiento puro se distingue perfectamente no solo de lo empírico, sino también de toda sensibilidad. Constituye pues una unidad que existe y subsiste por sí misma, y que todo puede ser aumentada por ninguna adición exterior. Aquí ya nos da partes de ese entendimiento puro, ¿no? Es una unidad que existe y subsiste por sí misma, y que no puede ser aumentada por ninguna adición exterior. El conjunto de su conocimiento formará pues un sistema comprensible y determinable, bajo una sola idea y cuya totalidad y organización sirven para probar la legitimidad y valor de todos los elementos constitutivos del conocimiento. Mas esta parte de la lógica trascendental se divide en dos libros, uno de los conceptos y otro de los principios del entendimiento puro. Y nos toca ahora la analítica de los conceptos, o sea, del primer libro sobre los conceptos. Entonces, para resumir lo que dice Kant, la verdad, bueno, ya hablé sobre la verdad y es básicamente lo que dice, ¿no? Por eso nos dice que
constituye pues una unidad que existe y subsiste por sí misma y que no puede ser aumentada por ninguna adición exterior, o sea que siempre está en manifestación o siempre se está representando ella misma. Y claramente con la lógica trascendental se está haciendo este entendimiento de esta lógica de co-construcción de esa manifestación que está ocurriendo. Y ahora nos dice que más adelante va a desarrollar el marco general de cómo ocurre esa lógica que nos permite entender esa representación que se está proyectando, que es la verdad misma, ¿no? Pero ya dijimos antes, no es la verdad que se está manifestando de esa forma pura, sino que tiene dos filtros: la verdad en sí misma que se manifiesta, y una es la verdad misma, pero el filtro que nos estamos analizando ahora es esta verdad que está percibiéndose como consecuencia de entendimiento, o como consecuencia de esta abstracción que ocurre. Se está experimentando a sí misma. Bueno, no se está experimentando a sí misma como el sentido de que en nosotros esté, sino que se está manifestando en sí misma como en sentido de que estamos percibiendo aquello en espacio y tiempo, y como espacio y tiempo es como un software que está en nosotros, estamos ahí nosotros entendiendo cómo se está rozando con nuestra percepción, con nuestro conocimiento de aquello, con nuestro entendimiento. Sin embargo, este principio del entendimiento puro que quiere analizar Kant es aquello que nos va a permitir entender la lógica de cómo yo percibo la verdad, ¿no? Que tiene dos filtros, y que no estamos analizando la verdad misma como manifestación de esta, sino que estamos viendo la consecuencia de haber comprendido o de la verdad misma, y su expansión. No es algo que, porque cuando ya tú le agregas un yo ahí, o le agregas un tipo de pensamiento de que uno hace, ya le estás quitando ese valor que tiene la cosa en sí misma, ¿no? De manifestarse por sí sola, antes, a priori, espacio y tiempo, porque tú ya estás emitiendo un juicio del entendimiento, estás usando esta lógica analítica o lógica general para explicar esto. Y básicamente Kant dice que no hay algo mucho más profundo que se está manifestando, y que tú ahora vamos a analizar con el entendimiento puro, con esta lógica trascendental, que evidentemente corresponde también a esta analítica trascendental, donde todo nuestro conocimiento es a priori en los elementos del conocimiento intelectual puro. Es necesario tener en cuenta estos cuatro puntos principales. Uno, que los conceptos sean puros y no empíricos. Al momento de tú decir el concepto que dijimos antes, ¿no? Se está manifestando la verdad en mí mismo, o se está manifestando en este sentido, claro, estamos conociendo la verdad, y estás hablando de una experiencia, no estás hablando de la profundidad de una analítica de la descomposición, o sea, una analítica trascendental, donde todo nuestro conocimiento a priori está en los elementos del conocimiento intelectual puro. Si no, estarías hablando de algo que estás experimentando como experiencia de algo, como experiencia de que estás comprendiendo algo. 2. Que no pertenezcan ni a la intuición ni a la sensibilidad, sino al pensar y al entendimiento. No pertenezcan a la intuición y a la sensibilidad, o sea, a espacio y tiempo, o a estas formas a priori de la sensibilidad, sino al pensar y al entendimiento, que evidentemente uno se pone a experimentar. Entonces no pertenezca a esta, sino que se manifieste en la forma en que pensamos y entendemos. Tercero, que sean conceptos elementales y bien diferentes de los derivados, o sea, con estos conceptos elementales, ¿no? De, por ejemplo, causalidad. No solo causalidad, sino también realidad, o unidad, o pluralidad, o totalidad, causa-efecto, comunidad, reciprocidad, limitación, todos estos conceptos puros, que básicamente nos va a hablar más adelante en la analítica de los conceptos. Luego, la cuarta, y que sea un cuadro completo, que su cuadro sea completo y que abarque todo el campo del entendimiento puro. Pero dijimos antes que este entendimiento puro pertenece
la lógica, bueno, pertenece a la verdad, pero no es la verdad misma, sino que es esta manifestación que tiene los filtros de aquella verdad. Es aquello que nos permite percibir el mundo que conocemos, ¿no? Pero este mundo que conocemos tiene su forma de representar a nosotros mismos, de estas cosas en sí mismas. Entonces la cosa en sí misma siempre está, por así decirlo, emanando, siempre está siendo ella misma. Por eso nos dice que nunca se divide de sí misma, o nunca, para hablar específicamente, nunca subsiste por sí mismo, y es una unidad que existe y que no puede ser aumentada por ninguna edición exterior, existe por sí misma, ¿no? Y claramente cuando tú dices conozco la verdad, bueno, en este sentido, para expresarme correctamente sería estamos hablando de la verdad. No estás hablando de la verdad, estás hablando de algo que ya está en tu entendimiento, está en esta parte del pensar y el entender, pero no está en la parte pura de la comprensión o de la intuición, ni tampoco de la sensibilidad, ¿no? Porque esto ya está ocurriendo en sí mismo. Y claramente Kant quiere ver por qué y cómo está ocurriendo esto en sí mismo, ¿no? Y entendiendo y conociendo cómo está ocurriendo esto en sí mismo, podemos conocer esta verdad, pero como una expansión de esta, ¿no? Como un tipo de choque en nosotros de esta verdad, pero no quiere decir que la verdad esté siempre ahí, ¿no? Sin embargo, como dice Kant, ¿no? La verdad ya tiene su concepto prefijo acá en el texto. O sea que Kant ya sabe que es la verdad, pero no puede decir que es la verdad. Por eso mencionábamos antes que se tiene que experimentar la verdad. Y claramente es algo que va a intentar explicar. Entonces, este tipo de ventanas donde vamos a poder observar este tipo de choques de esta manifestación de esa verdad, o de esta comprensión de esa verdad. Y básicamente sería el paso general para conocer la verdad. Y de hecho es el paso general para conocer la verdad, porque la verdad se manifiesta porque ella misma quiere manifestarse en una persona, como conocimiento en alguien, ¿no? Pero no es algo que nosotros percibamos como nosotros queremos conocer la verdad y la conocemos, sino nos aproximamos tanto a ella que ella misma se acerca. Y eso es lo que quiere Kant. Y eso es lo que se quiere también en filosofía contextual. Bien, entonces nos vemos el día de mañana para analizar a profundidad sobre la analítica y los conceptos del libro 1. Sé que ha sido un poco pesado hoy día el texto, pero una vez que lo entiendes, que lo vas a entender de todas maneras, ¿no? Con el pasar de los días te vas a acostumbrar al pensamiento de Kant y ya vas a entenderlo poco a poco. Y evidentemente cuando ya lo entiendas, ya va a ser mucho más fácil comprender lo que trata de decir. Porque el fin de Kant es esto, ¿no? Crítica de la razón pura. Pero la razón pura nunca ha sido estudiada como lo ha hecho Kant, ¿no? El psicoanálisis se podría aproximar, pero el psicoanálisis no representa un estudio de la comprensión, sino un estudio del subconsciente, del inconsciente, ¿no? Que se manifiesta en los sueños. Y ahí básicamente Kant diría, ¿no? Eso es una lógica general, ¿no? No estás concibiendo toda la comprensión que ocurre al momento de entender y de percibir la realidad como cosas en sí mismas, o en última medida como comprensión de aquello que estás experimentando, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Conózcanse a sí mismos, bendiciones a todos y por favor sean felices y nada, repasen el libro o el podcast, y si tienen alguna duda pregúntenmelo, comenten y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y bien, hasta el día de mañana.